Bueno, bueno, en la presentación fundamentalmente lo que vamos a hablar es acerca de una serie de casos de síndrome miasteniforme, que fueron algunos pacientes que tuvimos tanto en la guardia en el área B como en la terapia intermedia, más que nada para ver un poco las implicancias diagnósticas que tiene el abordaje de este síndrome y fundamentalmente las implicancias terapéuticas que podemos tomar en un primer momento, más allá de no tener un diagnóstico de certeza, un diagnóstico confirmado. Acá puntualmente vamos a apuntar a lo que es la miastenia gravis. Como casos en particular tenemos tres. El primero de ellos es un paciente de 73 años, que como antecedente de relevancia presentaba un cáncer de próstata ya tratado, habiendo finalizado la radioterapia en 2023. Como medicación habitual utilizaba duloxetina y tramadol con paracetamol por una lumbalgia reciente de un mes de evolución. Y la enfermedad actual, lo que lo trae a la internación acá, inicia 4 días antes de su ingreso, él ingresa el día 9, con un cuadro de tosis bipalpebral, simétrica, diplopía fatigable, algo de disartria, más bien leve, y disfagia, con buen manejo de secreciones, sin faringio, agregando una cuadriparesia proximal bastante leve también. Según el relato del paciente, como decía, esto había iniciado 4 días antes, siendo más bien progresiva durante el día, o sea, de menor intensidad por la mañana, aumentando la gravedad de los síntomas con el correr del día. De inicio, cuando llega por guardia, se lo interpreta como, por el foco neurológico, posible stroke, así que se hacen neuroimágenes que descartan esta patología y se aborda por la presentación clínica y este relato de progresión durante el día como un síndrome miasteniforme. De inicio, se lo evalúa con pruebas respiratorias, teniendo un Pmax de 50, un Pmax de 60 y un pico flujo de 290. Ahora más adelante vamos a ver bien un poco esto. Y el tratamiento que se decide instaurar es tenía una buena mecánica ventilatoria, así que no hubo necesidad de hacer un abordaje avanzado de esto, pero sí recibió inmunoglobulina, 2 gramos kilo en 5 días, más meprednisona, más piridostigmina para manejo sintomático, porque como decía, no tenía mal manejo de secreciones. Durante la internación que cursó en la terapia para monitoreo neurológico, que fue cercana a los 9 días de duración, tuvo una mejoría clínica importante. La diplopía y la tosis palpebral prácticamente habían desaparecido, así que por la buena evolución se le dio egreso con meprednisona y piridostigmina y siguió el control por ambulatorio. En ambulatorio pareciera que la diplopía y la tosis ya se fue. Lo único que logró era un paciente funcional que no requería ayuda para caminar previo a la internación. Ahora logra caminar con andador unos pocos metros, pero bueno, en comparación al cuadro de ingreso, una mejora importante. Aunque sigue refiriendo esto, mucha fluctuación de los síntomas durante el día, por lo cual se aumentó la dosis de corticoide. Y en cuanto a la sospecha de miastenia, como parte de su caracterización, vemos que tenía un anticuerpo, el ACRA, que es el anticuerpo contra el receptor de acetilcolina negativo, y los otros anticuerpos, más que nada el anti-MuSK, que está pendiente, lo tiene en proceso. Bien, el otro caso es un paciente masculino de 81 años, que como antecedente de relevancia, paciente muy comórbido, sin embargo funcional, hipertenso, diabético, dislipémico, obeso, con enfermedad renal crónica y una internación reciente a inicios de febrero para colocación de un marcapasos en contexto de un bloqueo trifascicular, que además venía en tratamiento con amiodarona por extrasístoles ventriculares. Ahora vamos a ver un poco qué importancia tiene la medicación habitual que venía usando. Él como cuadro tiene esto, la internación para el marcapasos que duró un día del 3 al 4 de febrero y posteriormente viene acá por guardia el día 7 con un cuadro fundamentalmente de inestabilidad en la marcha, mucho vértigo, agregando algo de diplopía. De inicio lo mismo, se lo interpreta como un posible stroke. En su caso no se pudo hacer resonancia por el marcapasos que no era resonable. No se pudo hacer angio-TC por la enfermedad renal crónica, si lo que teníamos era una tomografía de encéfalo que descartaba causa vascular. Así que estuvo en monitoreo con buena progresión, o sea, sin progresión neurológica, y inició a esta sospecha de un stroke en fosa posterior, aspirina y atorvastatina. Como no hubo progresión neurológica, se pudo dar egreso al paciente y es cierto que hacia el final de la internación presentaba algo de diplopía y tosis palpebral bilateral, pero bueno, se fue de alta. Cerca a los 10 días del egreso, el 21 de febrero, reingresa por guardia por progresión de los síntomas, acá ya sí con una franca diplopía, tosis palpebral bilateral, simétrica, agregando disartria y disfagia, que eran síntomas que antes no había presentado. En este caso, lo mismo, por esta presentación más oculovulvar, se lo interpreta como un síndrome miasteniforme, se descarta otra vez que no lleva un proceso vascular,
Y en cuanto a pruebas ventilatorias, tenía esto una capacidad vital de 1,7 litros. Lo mismo, con buen manejo de secreciones, sin compromiso ventilatorio. En este caso también se inició tratamiento rápido con inmunoglobulina, 2 gramos kilos en 7 días, más meprednisona, más piridostigmina. Pero en este caso, bueno, intercurrió a las 24 horas de la inmunoglobulina con un edema agudo de pulmón hipertensivo, que interpretamos secundario a la sobrecarga por la inmunoglobulina más nefroprofilaxis que había realizado el día previo. En este caso, tuvo una evolución muy tórpida, ya con muy mal pronóstico, se consensuó con la familia adecuación diagnóstica y terapéutica, se orientó el cuidado del confort y terminó falleciendo a las casi 48, 72 horas de haber recibido la inmunoglobulina, así que no pudimos ver la respuesta al tratamiento. En cuanto a su sospecha de miastenia, lo mismo, tenía anticuerpos AGRA negativos, nunca se llegaron a solicitar otras determinaciones y la sospecha estaba más bien fundada en esto. Él tenía por cuadro clínico un score del Composite, que es para valoración sintomática en la miastenia, con un puntaje alto de 28 puntos, más que nada por esta parte oculovulvar más algo de debilidad que había presentado. Tenía una espirometría que si bien no certifica el diagnóstico, pero tenía cambios con el decúbito, con una caída del 20% de la capacidad vital, que era sugerente de esto de debilidad diafragmática. Y es cierto que en contra tenía un electromiograma con estimulación repetitiva que no tenía cambios en la amplitud. Pero bueno, la sospecha estaba, como decía, en el cuadro clínico. Bueno, pero él tuvo una mala evolución. Y el último caso, que es un paciente que actualmente está internado, es un paciente de 74 años que como antecedente él ya tiene diagnóstico de miastenia que se le hacen en otro centro en el año 2022 en contexto de una crisis que requirió intubación. En ese momento él había realizado plasmaféresis e inmunoglobulina por la mala respuesta. Posteriormente por ambulatorio venía en tratamiento con azatioprina hasta el 2023 y con corticoides, que en los últimos meses venía haciendo tapering. Él se había ido de alta de acá con 20 miligramos día y al llegar a la guardia en la primera internación que tuvo en esta institución, venía con tapering, venía con 10 miligramos día. Y además de esto, como medicación habitual, usaba magnesio como automedicación y doxiciclina para tratamiento de rosácea. Aquí vamos a ver que tiene 3 internaciones. La primera es el 19 de febrero en contexto de disfagia, que le impedía o sea, que le impedía la dilución de sólidos, que parecía una exacerbación de sus síntomas habituales. Algo de disartria más bien leve, con pruebas de ventilación correctas, de un Pimax de 90. En este caso lo que se decidió hacer fue, se interpretó secundario al descenso de corticoide, así que se volvió a su dosis habitual de 40 miligramos día y se agregó piridostigmina para manejo sintomático. De acá se monitoreó en terapia, tuvo una buena evolución, se fue de alta sin síntomas y reingresa el día 26 de febrero hasta el 8 de marzo, en contexto acá ya de afagia, tanto para sólidos como para líquidos, con mal manejo de secreciones. Acá podemos ver la valoración que hizo kinesiología respiratoria, que tenía abundantes secreciones fluidas, que requirió aspiración nasotraqueal, con un pico flujo de ingreso de 200 y agregando, como decía, disartria severa que antes no presentaba. Viste que dice, no puedo compartir pantalla, está en pausa, le ven a trabajar. Esta era la evaluación ventilatoria. En este caso, se tomó una conducta más bien conservadora con esto, porque el paciente, más allá de las secreciones, protegía vía aérea, así que no requirió intubación, pero sí lo que hizo fue tratamiento con inmunoglobulina, 2 gramos kilo en 4 días, más meprednisona, que se aumentó la dosis que venía usando, y se suspendió la piridostigmina por lo mismo, por las secreciones. En este caso lo mismo, hizo monitoreo en terapia, mejoró clínicamente, mejoró llamativamente la disartria y la disfagia. Al egreso, en esta internación, se fue con un pico flujo de 800 y solamente medicado con meprednisona a razón de 0,5 miligramos kilo. Se va de alta el 8 de marzo y reingresa el 13 por un cuadro de disfagia, que es la internación que tiene actualmente. Una disfagia muy similar a la que había tenido en la primera internación. A él lo que lo motiva a consultar es incapacidad de tomar la medicación vía oral. Al ingreso sin lagofaringio, con buen manejo de las secreciones, pruebas ventilatorias, le había caído el pico flujo en relación al egreso, pero protegía vía aérea. En este caso, un poco los interrogantes que se abrieron es si se trataba de una exacerbación o crisis o si es su miastenia con mal manejo, por así decirlo. Si era necesario aplicar una nueva inmunoglobulina, sabiendo que la anterior se había aplicado hace menos de un mes, el 26 de febrero, o si tenía mayor
valor terapéutico al realizar tratamiento con plasmaféresis. Acá lo que se decidió fue aumentar el corticoide y hacer monitoreo neurológico, a lo cual el paciente no progresó sus síntomas. Y bueno, valorar si a posterior va a requerir un ahorrador de corticoides como el eculizumab o el rituximab. En su caso en particular, no tenemos los anticuerpos de su internación anterior. Acá está en proceso el ACRA y al mismo tiempo por la evolución que tiene ya se pidió el anti-MuSK. Sí, lo que tenemos para certificar un poco el diagnóstico es esto, una electromiografía con fibra única positiva. Pero bueno, estas son un poco las interrogantes que se abrieron. Y ahora, bueno, Marco nos va a comentar un poco acerca de puntualmente la miastenia. Bueno, con respecto a lo que más o menos comentó Gabriel de los casos clínicos, vamos a hacer un abordaje de miastenia, también sus interrogantes diagnósticas, tratamiento y lo principal, obviamente, para residentes, que nos va a ser para los residentes mayores, cuál es el manejo en la guardia y qué herramientas tenemos. Con respecto al concepto, la miastenia es una enfermedad neuromuscular autoinmune en la que se produce autoanticuerpos contra componentes de la membrana postsináptica, es de curso fluctuante, impredecible y se caracteriza por la debilidad o fatigabilidad muscular. También se caracteriza porque los síntomas empeoran con el ejercicio o al final del día y como característica los 2/3 de los pacientes inician con tosis, diplopía o ambos y el 75% progresan a debilidad generalizada dentro de los 2 a 3 años del inicio de los síntomas. Con respecto a la epidemiología, podemos hablar de que tiene una distribución bimodal con un pico en la segunda, tercera década a predominio femenino y sexta, octava década a predominio masculino. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, con respecto a los síntomas que se presentan en la miastenia, podemos considerar con una presentación ocular, lesiones en el tronco encefálico y de los nervios craneales, incluido el síndrome de Horner, oftalmopatía tiroidea, distrofia muscular. Con respecto a los síntomas que se presentan a nivel vulvar, deberíamos considerar también lesiones en el tronco y enfermedad de la motoneurona superior y también algunas enfermedades como malignas a nivel de la nariz y de la orofaringe. Con respecto a la debilidad de las extremidades, también enfermedades de la motoneurona, una polineuropatía desmielinizante inflamatoria y otras neuropatías. Con respecto al cuello, también tenemos miopatías inflamatorias, miopatías paraespinosas. Con respecto a la parte respiratoria, deficiencia de la maltasa y también la polimiositis. Y con la extremidad distal, aunque es muy raro, se puede también hablar de la enfermedad de motoneuronas y algunas miopatías distales. Con respecto a la clasificación, existen muchas clasificaciones. Acá vamos a hablar de la clasificación con respecto al perfil de anticuerpos, que por ahí es la más utilizada, en donde se consideran los anticuerpos eh, contra el receptor de acetilcolina, es el más frecuente, que puede presentar anomalías tímicas y la forma más común de presentación es la ocular o vulvar. Los otros anticuerpos que podemos encontrar son los anticuerpos anti-MuS, que son anticuerpos que se dirigen contra la tirosinquinasa muscular, que aparecen entre el 40 y 70% de los pacientes con ACRA negativos. Son más comunes la forma óculo-vulvar y tiene respuesta deficiente a los anticolinesterácicos. Con respecto también tenemos otros autoanticuerpos contra LRP4, que es una proteína de la membrana que se encuentra en la unión neuromuscular, que es más común en mujeres, y también los seronegativos, que no presentan anticuerpos detectables contra el receptor de acetilcolina y tampoco antimus, y son puramente oculares. Otra de las clasificaciones que podríamos hablar son con respecto a la clínica, que puede ser ocular o generalizada, que nos habla un poco más de los síntomas. En cuanto al diagnóstico, se basa generalmente en tres pilares. Uno es la clínica, lo que veníamos charlando, los anticuerpos
y estudios complementarios dentro de los cuales vamos a encontrar electromiografía con estimulación repetitiva o la electromiografía de fibra única. Hay un buen esquema para considerar el diagnóstico, que es este, que se basa en si el paciente tiene clínica sugestiva de miastenia, tos y diplopía o síntomas de fatiga, se debe considerar un diagnóstico de miastenia y en ese caso se debe solicitar anticuerpos anti, al receptor de acetilcolina. Si estos son positivos, se confirma el diagnóstico de miastenia y en caso de que sean negativos, se debe considerar otras condiciones. Y en caso de que estos sean negativos, se debe solicitar anticuerpos anti-MUS o LRP4. En caso de que estos sean positivos, se debe confirmar el diagnóstico de miastenia y en caso de que no, se debe solicitar alguna prueba de complementaria como son la electromiografía con estimulación repetitiva o la electromiografía de fibra única. Y en todos los casos, generalmente con ACRA positivo, se deberá realizar un estudio para descartar alguna patología del timo, generalmente una tomografía de tórax y estudiar la tiroides completamente con un estudio de TSH y se puede solicitar una ecografía. En cuanto al tratamiento, se basa en tres pilares fundamentales que son el tratamiento sintomático, el tratamiento inmunosupresor crónico y el tratamiento inmunomodulador. Con respecto al tratamiento sintomático, van a ver que nombramos mucho la piridistomina o el mestinón, que lo que se destaca por ser un fármaco anticolinesterásico y es la primera línea de tratamiento con la miastenia. Es un inhibidor de la acetilcolinesterasa y por lo tanto aumenta la concentración de acetilcolina disponible en la unión neuromuscular. La dosis inicial es de 30 miligramos cada 4 o 6 horas y que se ajustan según los síntomas. Después tenemos un segundo pilar que es el inmunosupresor crónico, que son los corticoides, y un tercer pilar que son los inmunomoduladores y ahorradores, que son la inmunoglobulina y como también habló Gabriel, el rituximab en algunos casos. Todos estos tratamientos se basan generalmente en los síntomas del paciente y en el estado en el que nos encontramos para valorar al paciente. Esta es una tabla que, bueno, también nos había proporcionado el servicio de neurología, donde existen algunos precipitantes y cuáles son los medicamentos contraindicados en la miastenia, que son en los antibióticos tenemos la mayoría de aminoglucósidos, la micacina, gentamicina, las fluorquinolonas, los agentes anestésicos y medicamentos anticonvulsivos, bloqueadores musculares. Van a ver que son muchos los medicamentos y que tenemos que tomar en cuenta todos estos cuando manejamos un paciente con un diagnóstico de miastenia o una sospecha, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta todo esto. Y bueno, vamos a ahora hablar de unos conceptos que para que quede claro más o menos cuando nos referimos a una crisis miasténica, ¿a qué nos referimos? Al compromiso ventilatorio causado por la miastenia, a una exacerbación, a un aumento de los síntomas de la miastenia y también lo que podemos hablar es de de la exacerbación como el estadio inicial de una crisis se puede también declarar de esa manera, ¿sí? Con respecto a la crisis, vamos a evaluar que, bueno, obviamente esto es para los residentes mayores. Las crisis generalmente se deben manejar en unidades cerradas, se debe medir el volumen corriente con frecuencia, hasta generalmente cada 2 horas, y considerar la intubación electiva según el estado clínico. Vamos a hablar más adelante algunos parámetros, como son disminuciones en las medidas seriadas, disminuciones de la capacidad vital, de la presión inspiratoria máxima, signos clínicos de dificultad respiratoria, evidencia de acidosis respiratoria y dificultad para manipular las secreciones orales.
En estos casos se debe retirar temporalmente los medicamentos anticolinestéricos, el mestinón a la cabeza se debe sacar. Se debe buscar y tratar cualquier factor desencadenante, como vimos los medicamentos, ver la lista completa de los pacientes o evaluar alguna infección o algo que nos esté hablando de algo que desencadene este cuadro. Y se debe iniciar una terapia rápida con plasma, con intercambio de plasma o inmunoglobulina. Al mismo, al mismo tiempo, se recomienda una dosis alta de glucocorticoides y después de iniciar la terapia inmunomoduladora y reanudar los medicamentos, se debe considerar retirar gradualmente la ventilación mecánica cuando la fuerza muscular y respiratoria esté mejorando. Tenemos el siguiente esquema para explicar un poco el manejo de la crisis. Si los síntomas predominantes son síntomas vulvares, que son la hipofonía, la disfonía, como en el caso de nuestro paciente, también el mal manejo de las secreciones, se debe proceder a la intubación orotraqueal. Sí, síntomas de debilidad generalizada, se debe también considerar síntomas de agotamiento, como son el compromiso de la conciencia, hipercapnia, el uso de musculatura accesoria. En ese caso, si existen, se debe proceder a la intubación orotraqueal y en caso de que no, se debe realizar pruebas funcionales pulmonares, que son las siguientes, que son la presión, se debe medir la presión inspiratoria máxima, la presión expiratoria máxima y la capacidad vital. Y con respecto a todos esos valores, se puede considerar una intubación orotraqueal. En el siguiente cuadro van a ver qué anticipan estas mediciones y cuándo se procede a la intubación. La presión inspiratoria máxima anticipa una debilidad muscular grave y falla respiratoria hipercápnica. La presión expiratoria máxima nos habla de la capacidad de movilidad secreciones y la capacidad vital nos anticipa la debilidad muscular grave y la falla respiratoria. Y cuando se intuba con una PIM menor a 30 centímetros de agua, con una PEM menor a menos 40 centímetros de agua y con una capacidad vital menor a 20 mililitros kilo. Todas estas son medidas que generalmente se acompañan de una evaluación de un agente de kinesiología respiratoria, así que igual obviamente hay que seguir clínicamente al paciente y ver en qué estado está para decidir la intubación. Nosotros en la guardia tenemos el pico flujo, que bueno, nos sirve también que para estimar el flujo expiratorio máximo, que lo que nos habla es de un estado de la función pulmonar. La técnica es una inspiración profunda, se coloca el medidor de flujo en la boca, se cierran los labios, se exhala y se exhala en forma abrupta y se continúa. Y se elige el mejor de los tres resultados. Existen unas tablas que van a encontrar ustedes que nos habla del flujo expiratorio máximo previsto para la edad y el peso. Se coloca la edad, se coloca el peso y nos da un flujo expiratorio máximo. Eso lo tenemos que correlacionar con el que nosotros tenemos y se ve en qué estado está más o menos el paciente. Y se puede hacer un seguimiento seriado del flujo expiratorio máximo. Y con respecto, por último, al tratamiento de la crisis, se basa en dos cosas que son la plasmaféresis, que es el intercambio de 3 a 5 litros ciclado durante 7 a 14 días. La duración del efecto es de 1 a 3 semanas y los principales efectos adversos son la hipotensión, la tromboembolia e infecciones, y la inmunoglobulina, que siempre van a ver la dosis que se recomienda es 2 kilogramos a recibir entre 2 a 5 días, y la duración del efecto dura entre 1 a 3 semanas. Y los principales efectos adversos que se deben considerar y que siempre van a ver que se recomienda antes de dar un estudio cardiológico completo, que es la sobrecarga. Como en nuestro paciente tuvo una sobrecarga a la inmunoglobulina y eso que se trató de separar en más días, pero bueno, es uno de los efectos más comunes que puede tener. Bueno, eso es lo que nosotros queríamos charlar con respecto a los conceptos, los casos clínicos, así que bueno, les agradecemos por su atención.